Espacios de entrevistas, ¿no? Lo habíamos anunciado, nos acompaña esta hora el presidente de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador, Franklin Torres. Pero, ¿qué tal se arranca esta entrevista? Ya habíamos puesto pues un poco, ¿no? Habíamos Claro que sí. allanado el camino, todos estos temas que se van derivando de la controversia entre Ecuador y Rusia, ¿no? Así es, y bueno, directo, don Franklin, buen día. Un buen día. Buenos días. Buen día, Eh, bienvenido. Muchas Sí, gracias. Sí, bueno, para empezar, este problema no es nuevo. Ya tuvimos en el 2019 y creo que la mejor forma de subsanarlo es como lo hicimos en esa época, tomando los protocolos sanitarios y de bioseguridad que permitan que simplemente eliminar ese insecto de los contenedores de banano que lamentablemente llegaron en el 2019 y que ajá. ahora aduce Rusia que de alguna forma han llegado en esta vez, ¿no? ¿Cuáles son las connotaciones, ya que usted lo ha mencionado, que lo que sucedió en el 2019 y lo que sucede ahora en el 2024? ¿Cuál es la característica diferente que deberíamos definitivamente observar? ¿Por qué? Porque ayer hubo una reunión con la canciller del Ecuador y también con las autoridades de Rusia en el tema diplomático. Y ahí se dejó sentado de que el tema de la mediación va a ser técnico. ¿Cuál es la diferencia de esa fecha a la presente? Bueno, ahora obviamente la connotación política que ha habido del caso, que obviamente está influyendo demasiado. Yo pienso que el Ecuador tiene que dar las dos respuestas. La respuesta obviamente técnica, que es la sanitaria, que de alguna forma tiene que comprometernos a todos, productores, exportadores y gobierno nacional, en evitar que cualquier insecto vaya a cualquier mercado del mundo, que creo que es lo fundamental que debe actuarse en la actualidad. Eso es lo primero. Y la segunda, obviamente, tiene que haber de parte del gobierno una, una conciliación diplomática con la Federación Rusa, porque a la final es un socio comercial nuestro en muchos productos, no solo en banano. Hablemos de camarón, aguacate, cacao, eh, flores, y eso de alguna manera puede influir. Nosotros creemos que el gobierno tiene que tener esa sensibilidad política para conciliar con nuestros socios comerciales, de manera que el país, como siempre, ha sido equilibrado y justo, y que de alguna manera no vaya para ninguna de las dos causas que de alguna forma puedan eh, llegar a este tipo de situaciones, y que de alguna forma podamos conciliar bien las dos cosas, la diplomática y la comercial, ¿no? Claro, hay que salvar también lo otro, ¿no? La parte comercial. ¿Cuánto colocamos de banano en Rusia? En toneladas y en dólares. Hablemos semanalmente en cajas. Nosotros producimos alrededor de 6,5 millones a 7 millones de cajas, dependiendo de la semana, y a Rusia llega entre 1,5 millones y 2 millones de cajas Bastante. semanales. La cantidad es muy fuerte, significativa, y de alguna forma tenemos que precautelar ese mercado, porque al final es uno de los principales que tenemos nosotros como bananeros, y que de alguna forma puede influir si ellos cerraran ese mercado, cosa que no va a ocurrir, le digo, porque para empezar, el mercado está en plena demanda alta, obviamente por el invierno, y permanecerá así hasta la semana 20. Estamos recién en la semana 6, y eso creo que nos favorece en ese sentido. Pero el Ecuador también tiene que hacer, obviamente, Su el trabajo, esfuerzo claro. para controlar el insecto que aduce Rusia, que ha llegado. Nosotros creemos que el gobierno nacional debe tomar como una premisa que eso es verdad, y que de alguna forma a nosotros nos toca controlar de esta manera. Lo único que sí estamos reclamando al gobierno nacional es que de alguna forma esto no sirva para que empiece esta especulación interna con el precio de la caja de banano, que es lo que está ocurriendo ya desde esta semana. Lamentablemente hay algunos exportadores que están aprovechando esta situación, cosa que todavía ni siquiera se ha producido, para ya especular con el precio de la fruta, lo cual creemos que no es leal, que no es justo para nosotros los productores, sobre todo en una época en la que nos va a tocar hacer ingentes gastos para evitar precisamente el ingreso de los insectos dentro de los contenedores, dentro de los camiones, porque obviamente vamos a tener que cerrar nuestras empacadoras con telas antimosquito, para que de alguna forma precautelar esta situación. Claro que sí. De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cuánto tiempo más o menos se logra subsanar este tipo de impases? Y si para y como toda industria, ¿no? Porque ya no estamos en el siglo XVIII, estamos en el siglo Eh, XXI. Como toda industria, deben tener también una especie de seguro y quizás de recursos, obviamente, pues que puedan solventar ese hueco, ¿o no?
Bueno, del lado nuestro, del lado productor, nosotros podemos hacerlo inmediatamente. Eso Ok. las precauciones y de alguna forma tomar las medidas sanitarias para que esto no vuelva a ocurrir, tiene que ser inmediato del lado del productor. Es obvio que nosotros tenemos que hacer ese gasto que le digo, gasto extra, que tenemos que hacerlo, incluyendo algún tipo de insecticida biológico que no permita que esta mosca siga avanzando. Eh, yo pienso que también es del lado del gobierno que tiene que actuar, mostrar esa sensibilidad política para conciliar diplomáticamente el impasse que ha habido con Rusia, porque obviamente eso también está afectando, porque no solo recuerde que es el banano el que está en problema, también tiene las rosas y quién sabe si la próxima semana también sea el camarón, lo cual sería desastroso para el mercado nacional. Yo pienso que la mejor forma que tiene el gobierno nacional es hacer dos frentes, como le digo, el uno, el frente sanitario, que tiene que ser liderado por el Ministerio de Agricultura, para que de alguna forma logremos demostrarle al mundo que nuestra fruta va impecable como siempre la ha ido, que ha ido siempre limpia, siempre libre de insectos. Obviamente, un cargamento tan grande como es lo que embarca el Ecuador, cerca de 7 millones de cajas, que vaya una o dos cajas, tal vez puede ser que lleguen, ¿no? Pero sería una cantidad mínima, lo cual debemos demostrar con nuestra asepsia dentro de las fincas. Y lo otro, obviamente, el ámbito diplomático, que el gobierno nacional tiene que comprometerse de alguna forma a subsanar este impasse que ha habido para lograr, obviamente, que nuestro socio comercial no se resienta y que de alguna forma tengamos paz para ambas partes, ¿no? Alberto Quintana continúa con la entrevista. Por supuesto que sí, conversando a esta hora con el presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros. Sería importante, ¿no? Es que a veces para nuestra audiencia, para nuestros seguidores, a veces es como que estamos escuchando dos posiciones y hay que dejarlo bien claro. Sí, a veces, y ese es el problema, ¿no? Que internamente, en situaciones como esta, no tenemos una posición unificada. Yo siempre digo, deberíamos de tener una posición unificada, más bien de que los productores, por un lado, tienen sus intereses, los exportadores tienen sus intereses, pero al término del día sí deberíamos de tener una posición común, ¿no? Como para poder enfrentar conjuntamente ustedes como iniciativa privada con las autoridades gubernamentales, con el Estado ecuatoriano, poder justamente pues ir llevando adelante esta iniciativa, ¿no? Le consulto, aparte de esta problemática también, el sector en general, ¿no? Involucrando a las dos aristas, productores y exportadores, se ha visto afectado en cambio, ¿no? Por la contaminación que hacen las organizaciones narcocriminales de los contenedores, del cual obviamente el empresario no puede estar, pues, justamente pegado al contenedor si en alta mar viene una embarcación e introduce narcóticos y afecta la imagen, ¿no? De una empresa y la imagen del país. ¿Podría comentarnos un poquito aquello, ¿no? Esa afectación, porque por ejemplo, si van a Hamburgo, si van a Ámsterdam, a cualquiera de los destinos, a Bilbao, yo me imagino que las autoridades de esas ciudades y de esos países van a decir, bueno, hasta aquí llega esta firma, no le volvemos a recibir a la firma o al país los productos. Y eso es terrible porque a veces la gente dice, ah, no, pero si es allá el gran empresario. Y no terminamos de entender que es al país y que esa firma, que esa empresa, a su vez, pues promueve y posibilita el trabajo para muchísimas familias, presidente. Sí, mire, don Alberto, yo pienso que aquí hay que diferenciar, ¿no? De parte nuestra, del lado productor, nosotros producimos banano, nuestras fincas, la mayor parte de productores tiene instalado incluso cámaras de seguridad que de alguna manera verifican que de las fincas solo sale banano. El problema siempre es en el trayecto y obviamente en el ingreso a los puertos. Nosotros como federación hemos pedido desde hace más de 3 años, hemos pedido la instalación de los escáneres dentro de los puertos a la entrada y a la salida de los contenedores, que sería la única medida electrónica fiable que de alguna manera llegue a controlar el 99,9% de los contenedores. Usted recordará, don Alberto, que aquí en el país circula diariamente alrededor de 1,000 a 1,500 contenedores que llegan a cada finca, y eso es imposible visualmente o con un control manual hacerlo. Tiene que hacerlo vía electrónica y la única manera es con esta instalación de los escáneres en todos los puertos donde se embarque fruta para el exterior. De esa manera nosotros garantizaríamos que obviamente al puerto ingresó solo la fruta cargada con banano.
Yo pienso que eso es fundamental al hacer esta inversión en los puertos, así como nosotros, los productores, hemos hecho la inversión dentro de nuestras fincas, instalando cámaras de seguridad que de alguna forma garantizan que solo embarcamos banano en nuestros contenedores. El resto también ella es labor del gobierno nacional, es labor de las compañías navieras y también de los puertos de alguna forma para subsanar este problema, para que de alguna forma la carga llegue incólume como sale de las empacadoras del país. Claro que sí, porque vuelvo y repito, al término del día la afectación es no para las compañías y para el país, definitivamente, ¿no? Y sabemos, ¿no? Sabemos que definitivamente ese tipo de controles a los que usted dice es increíble, ¿no? El poder de las organizaciones criminales, porque no hay otro término. Aquí no podemos estar justificando nada. El hecho de que no se hayan instalado los escáneres en las zonas portuarias, ¿no? Simplemente es por el poder y la influencia de las organizaciones criminales. Aquí no hay que estar dándole la vuelta. No, nos encanta aquello de no decir las cosas frontalmente, ¿no? Pero es el poder que tienen estas organizaciones, porque ahí se les acaba la cantaleta, ¿no? Porque definitivamente esto es para graficárselo a nuestra audiencia y a los seguidores, ¿no? Esto es simple, es un escáner, pasan los contenedores y se va a ver electrónicamente qué lleva ese contenedor. Entonces, obviamente, si se detecta aquí antes de que salga de las zonas portuarias, definitivamente, pues, no va a haber ya la posibilidad de la contaminación. Volviendo al tema original de la entrevista, presidente, el cumplimiento entonces de las normas fitosanitarias es el punto de partida como para poder superar más allá de lo que usted decía, ¿no? Complementado con con el trabajo político diplomático desde el gobierno para solucionar este tema con Rusia. Sí, obviamente creo que es fundamental el trabajo conjunto, en este caso que tiene que ser entre productores, exportadores y gobierno nacional. Eso tiene que ser un trabajo conjunto no solo para el mercado ruso, sino para el resto de mercados, para evitarnos de este tipo de problemas, para sobre todo precautelar la industria del país, la industria del banano, que tanto trabajo da, que tantas divisas da al país y que de alguna forma está atacada, tal vez no sabemos si con justa o con injusta razón en esta ocasión. Eso es algo que también tenemos que pedirle al gobierno nacional, que tiene que modernizar su información electrónica dentro del Ministerio de Agricultura. Lamentablemente el control de las exportaciones de banano todavía no las lleva correctamente el Ministerio de Agricultura porque tiene un sistema electrónico obsoleto que de alguna forma no le permite tener la trazabilidad completa de cada contenedor que sale del país. Creo que eso es importante, creo que nosotros tenemos que colaborar en ese sentido. Nosotros, es más, le hemos pedido al ministro de Agricultura actual, así como a los anteriores, implementar un fideicomiso privado que permita de alguna forma este control, esta situación, porque obviamente el ministerio no tiene dinero, el Ministerio de Agricultura no tiene dinero, pero nosotros los productores creemos que es necesario este control para que de alguna forma garanticemos a cualquier contenedor que vaya de aquí del país una trazabilidad exacta que permita, por ejemplo, en este caso, no solo señalar a la compañía exportadora, sino señalar de qué finca salió ese banano y que de alguna forma en esa finca se tomen los controles fitosanitarios para que poder subsanar de una manera rápida este impasse, ¿no? Otra cosa que tenemos que recalcar, don Alberto, es que no es que Rusia nos va a dejar de comprar. Lo que ha sido sancionada son 5 de más de 40 compañías que llegan a Rusia y que seguramente van a ser reemplazadas con otras compañías. Eso también hay que decirlo. Lamentablemente aquí se ha tomado como que ya Rusia nos va a dejar de comprar y eso no es cierto. Han sido sancionadas 5 compañías que tal vez representan entre el 15 y el 18% de la exportación que va a ese país, pero que de alguna forma la fruta va a seguir saliendo. Lo que hay que evitarnos de estos problemas mayores en el futuro es obviamente implementando las medidas de fitosanitarias que de alguna manera permitan garantizar que la fruta va a salir bien de aquí del país. Es lo que le estamos pidiendo, pero para eso obviamente debemos de evitar esta especulación interna que ya están provocando algunos exportadores en el país y que perjudica al productor, porque eso es lo único que se logra con este tipo de medidas.
Claro, claro. Buena la aclaración, ¿no? Porque precisamente eso es lo que se está posicionando. Es como que ya tenemos prácticamente una guerra comercial con el gobierno de la Federación Rusa. Y no es así, o sea, hay esta temática y es importante entonces que a la par que estamos buscando aperturar, imagínense, como país estamos buscando aperturar nuevos mercados, pero a la par tenemos que ir pues cumpliendo cada una de las normas. Para ingresar al mercado estadounidense hay las normativas que establece la FDA. Para ingresar al mercado de la Unión Europea hay normativas fitosanitarias también, lo propio para el continente asiático. Entonces hay que ser cumplidores de las normativas y precisamente establecer esa trazabilidad que nos dice el presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros. Quiero agradecerle muchísimo por su tiempo, por precisamente tener siempre esta deferencia de conversar con nosotros sobre estos temas de gran actualidad nacional. ¿Ah? No, usted es muy amable y a las órdenes siempre, muy gentil. El presidente de la Federación Nacional de Bananeros de nuestro país, Franklin Torres, ¿no? Dando cuenta de esta situación tan actual. 7 con Claro que sí. 19 minutos, Vero. Y ¿qué la más confianza, ¿no?, Ah, que tienen en que realmente se va a superar. sí,